Antes de continuar, tómate unos minutos para dejar a un lado las distracciones y reflexionar sobre una idea que pocas personas consideran con suficiente atención. A simple vista, las relaciones humanas parecen construirse a través de las palabras. Escuchamos conversaciones, analizamos frases, recordamos promesas y prestamos atención a lo que alguien dice. Sin embargo, existe otra forma de comunicación que nos acompaña desde el comienzo de la historia de la humanidad y que, en muchas ocasiones, resulta incluso más reveladora que cualquier discurso. Se trata del lenguaje no verbal. Aunque vivimos en una época dominada por la tecnología, las redes sociales y los mensajes instantáneos, nuestro cerebro continúa interpretando cientos de señales que aparecen de manera automática durante una conversación. Una mirada, una sonrisa espontánea, la orientación del cuerpo, la distancia entre dos personas o la forma en que alguien mueve las manos pueden transmitir información que las palabras jamás llegarían a expresar con la misma naturalidad. Durante décadas, psicólogos, especialistas en comunicación e investigadores del comportamiento humano han estudiado este fenómeno. Sus conclusiones coinciden en un punto esencial: la comunicación humana no depende únicamente de lo que se dice, sino también de cómo se dice y de todo aquello que ocurre mientras las personas interactúan. El tono de voz, las pausas, la expresión facial y los movimientos corporales forman un conjunto que permite comprender mejor el estado emocional de un individuo. Esto resulta especialmente interesante cuando hablamos de las primeras etapas de una relación. Al conocer a alguien, la mayoría de las personas intenta mostrarse segura, amable y agradable. Sin embargo, controlar cada pequeño movimiento del cuerpo es prácticamente imposible. Mientras la mente selecciona cuidadosamente las palabras adecuadas, el sistema nervioso continúa reaccionando de manera espontánea ante aquello que genera interés, curiosidad, comodidad o incluso nerviosismo. Precisamente por esa razón, muchas emociones aparecen primero en el cuerpo y solo después llegan a expresarse con palabras. En ocasiones, una persona todavía no ha decidido cómo se siente, pero su comportamiento ya comienza a reflejar ciertos cambios. Esto no significa que exista un gesto mágico capaz de revelar todos los sentimientos de alguien. La psicología humana es demasiado compleja para reducirse a una sola señal. Sin embargo, cuando diferentes comportamientos se repiten de forma coherente, pueden ofrecer pistas interesantes sobre el estado emocional de una persona. Imagina una situación muy cotidiana. Un hombre y una mujer se encuentran por primera vez en una cafetería tranquila. La conversación comienza con temas sencillos: el trabajo, los viajes, las películas favoritas, la música o las experiencias personales. Desde fuera, parece una reunión completamente normal. No ocurre nada extraordinario. Ambos conversan con educación y mantienen un ambiente relajado. Sin embargo, un observador atento podría empezar a notar pequeños detalles que normalmente pasan desapercibidos. Tal vez ella mantenga el contacto visual durante unos segundos más de lo habitual. Quizás sonría con mayor frecuencia cuando él habla o muestre un interés genuino por continuar la conversación haciendo nuevas preguntas. Es posible que su postura corporal se oriente poco a poco hacia su interlocutor o que reduzca ligeramente la distancia física sin darse cuenta. Ninguna de estas acciones, por sí sola, demuestra atracción o interés romántico. Ese es uno de los errores más frecuentes que suelen cometer quienes intentan interpretar el lenguaje corporal. Un solo gesto puede tener muchas explicaciones diferentes. Una sonrisa puede ser simplemente una muestra de amabilidad. Una mirada prolongada puede reflejar atención o educación. Una postura relajada puede indicar únicamente comodidad con el entorno. Por eso, los especialistas recomiendan observar patrones y no movimientos aislados. Cuando varias señales aparecen juntas de forma natural y se mantienen durante toda la conversación, resulta más razonable pensar que existe una conexión emocional. Aún así, incluso en esos casos, las conclusiones siempre deben ser prudentes. Uno de los aspectos más fascinantes del comportamiento humano es que nuestro cuerpo suele responder antes que nuestra mente consciente. Cuando una persona se siente cómoda en presencia de alguien, la respiración cambia ligeramente, los músculos del rostro se relajan y la expresión facial adquiere mayor naturalidad. La conversación fluye con menos esfuerzo y los silencios dejan de resultar incómodos. En el caso de muchas mujeres, estas respuestas pueden manifestarse mediante pequeños cambios difíciles de percibir a simple vista. No porque exista una forma universal de actuar, sino porque el cerebro humano responde de manera automática cuando experimenta emociones positivas. El interés genuino suele reflejarse en una mayor atención hacia la otra persona, en una actitud más receptiva y en un deseo natural de mantener la interacción. Otro fenómeno muy estudiado es el llamado efecto espejo.
Cuando dos personas disfrutan de la conversación y existe una buena conexión, es frecuente que, sin darse cuenta, comiencen a imitar algunos gestos entre sí. Si uno sonríe, el otro también sonríe. Si alguien inclina ligeramente el cuerpo hacia adelante, la otra persona puede hacer lo mismo pocos segundos después. Este tipo de sincronización suele aparecer de forma espontánea y refleja que ambos participantes se sienten cómodos compartiendo el mismo espacio. A lo largo de la evolución humana, estas respuestas tuvieron un papel importante en la construcción de vínculos sociales. Mucho antes de que existiera el lenguaje tal como lo conocemos hoy, nuestros antepasados dependían de la observación para comprender las intenciones de quienes los rodeaban. Un rostro relajado podía transmitir tranquilidad, una postura abierta sugería ausencia de amenaza, una expresión amable facilitaba el acercamiento. Aunque la sociedad ha cambiado enormemente desde entonces, muchas de esas respuestas continúan formando parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, es fundamental recordar que cada persona posee una personalidad diferente. Algunas personas son naturalmente expresivas y utilizan muchos gestos al hablar, mientras que otras mantienen una actitud más reservada incluso cuando sienten simpatía por alguien. La cultura, la educación, la experiencia personal e incluso el contexto social pueden influir profundamente en la forma en que cada individuo expresa sus emociones. Por esa razón, interpretar el lenguaje corporal requiere paciencia, sensibilidad y sentido común. No se trata de buscar señales para confirmar lo que uno desea creer, sino de observar el comportamiento completo sin sacar conclusiones precipitadas. Las emociones humanas rara vez son simples, y precisamente ahí reside su riqueza. En los siguientes apartados exploraremos algunas de las señales no verbales que con más frecuencia despiertan curiosidad y analizaremos qué dicen realmente los estudios sobre ellas. Descubriremos por qué ciertos gestos suelen interpretarse de manera incorrecta, cómo influye el contexto en su significado y por qué la verdadera conexión entre dos personas nunca depende de un solo movimiento, sino del conjunto de actitudes que se construyen con el tiempo. Al final, comprender el lenguaje corporal no consiste en aprender un truco para descubrir los pensamientos de los demás. Consiste en desarrollar una mayor capacidad de observación, escuchar con atención, respetar los límites de cada persona y recordar que las relaciones más sólidas siempre nacen de la confianza, la comunicación sincera y el interés mutuo. Esa es, probablemente, la lección más importante que puede enseñarnos la psicología de la comunicación humana.